La clase pasada habíamos estado trabajando con la herramienta de relleno de malla y el día de hoy vamos a estar trabajando con una herramienta que nos permite hacer un efecto de mezcla que vamos a utilizarla acá para realizar este diseño. Primero vamos a ver un poquito cómo es que trabaja esta herramienta. Vamos a hacer un poquito más grande la pantalla también. Listo. Entonces, nosotros podemos tener, voy a hacer acá dos figuras iguales con distintos colores de relleno. Dentro de lo que sería el grupo de herramientas donde están los efectos, hay una opción que se llama mezclar, que en otras versiones se lo conoce también como mezcla interactiva. Esta herramienta me permite fusionar dos elementos de la siguiente manera. Fíjense, cuando me posiciono sobre un objeto, la apariencia del cursor cambia. Acá me aparece el símbolo prohibido, ¿sí? Como que no puedo usar esta herramienta en la posición en la que se encuentra el cursor. Pero si yo coloco el cursor sobre un objeto, ahí cambia y me aparece, por ejemplo, un cuadradito con una flechita y una cruz. Mantengo el botón principal, o sea, el izquierdo, presionado, y sin soltar arrastramos y vemos que se está generando este pequeño recuadro. Nuevamente en el cursor me muestra el símbolo prohibido en la parte inferior, indicándome que donde está posicionado el cursor no va a funcionar el efecto. En cambio, si yo me acerco a un objeto, vemos cómo se pega automáticamente. Fíjense, me estoy acercando apenitas y automáticamente se adhirió al centro del otro elemento. Suelto el botón principal y tengo esta figura. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo tengo el primer objeto, que es un círculo de color celeste, y el siguiente objeto, que es el mismo elemento pero un poco más pequeño y de otro color. La mezcla lo que hace es crear otras figuras en el medio, y como estas piezas tienen distintos colores, hace como un degradado. Nosotros podemos cambiar la cantidad de figuras que van a aparecer como a escala en el medio. O sea, en la parte superior donde tenemos las propiedades, podemos ver que acá me aparece 20. Que 20 es la cantidad de piezas que se encuentran acá. Si yo reduzco esta cantidad, por ejemplo, a 5 y aprieto Enter, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 figuras. Entonces desde acá yo puedo controlar la cantidad de elementos. Por defecto el valor mínimo es 1, pero yo puedo seguir agregando la cantidad necesaria. Obviamente, dependiendo de la distancia que haya entre un objeto y otro, si la distancia es mucho más grande, entonces ahí sí, puedo cambiar la cantidad de elementos que se encuentran en el medio. Pero si la distancia es demasiado cortita, fíjense que tener demasiados objetos me genera este efecto. Fíjense que yo puedo manipular el objeto que está acá y también puedo seleccionar el elemento que se encuentra acá atrás. Así como están, yo les puedo cambiar el color, puedo cambiar también la apariencia. Si por ejemplo no quiero hacer más un círculo, quiero que sea una elipse. Y fíjense cómo se va adaptando. Voy a disminuir la cantidad de elementos acá en el medio. Y fíjense cómo se adapta de un círculo, se va transformando, ¿sí? Se va deformando de tal manera que llegue a una elipse. Así como yo puedo mezclar objetos que sean iguales, o sea, que tengan una misma forma, yo puedo mezclar distintos objetos. Acá tengo una estrella y vamos a ver un polígono.
Voy con la herramienta mezclar, mantengo presionado, arrastro y se genera la mezcla. ¿Por qué me aparecen estas figuras? Por defecto recordemos que las formas no tienen un color de relleno. En cambio, si yo les asigno un relleno, fíjense cómo se visualiza de esta forma. Si es un color de relleno, se va haciendo la transformación. Y podemos continuar agregando o disminuyendo la cantidad de figuras en el medio. Si yo hago un clic en el medio, se está seleccionando todas las piezas. Y si hago un clic en la primera pieza, selecciono solamente esa. Y si hago clic en la última, selecciono simplemente la última. Yo puedo sacarle el contorno y me quedaría una figura como esta. ¿Qué pasa si hasta acá simplemente tengo figuras? Pero ¿qué ocurre si yo tengo un texto, por ejemplo? Vamos a poner texto. Vamos a elegir una fuente un poco más pachonchita, más redondita. Vamos a darle un color. Vamos a hacerlo sin color y con un trazo. Y esto lo voy a poner en verde. Voy con mezcla, mantengo presionado y arrastro. Y ahí podemos ver que el último objeto es el que está tomando, como el último objeto es el que se encuentra por una cuestión de orden por encima del objeto, entonces queda de esta manera. Si yo quiero que al hacer la mezcla quede este objeto primero, tengo que cambiarle el orden y decir no, quiero que esto se muestre delante. Entonces si yo le cambio el orden a este objeto y lo pongo delante del otro, al hacer la mezcla vemos cómo aparece primero este elemento. Entonces podemos mezclar tanto figuras que son iguales como textos, por ejemplo. Voy a ponerlo acá en color blanco. Y también le puse como color blanco lo que es el contorno. Entonces, ¿qué está haciendo? Está mezclando y parece que el texto se desvanece. Si yo le pongo un color de relleno, me genera este efecto. Entonces ahí vamos y tenemos distintos efectos. Vamos a eliminarlos. Una vez que nosotros hacemos una mezcla, yo puedo tener un círculo, puedo tener acá el polígono. ¿Qué pasa si tengo otro objeto? Como puede ser una estrella. ¿Cómo haría para mezclarlos? Vamos a cambiarle el color. Lo mismo, con la herramienta mezcla, mantengo presionado y sin soltar arrastro hasta otra figura. Y después de esta figura arrastro hasta la otra. Entonces se van creando distintas figuras. Pero acá tenemos la estrella, sería la última pieza de estas que se encuentran acá. Después acá tenemos el otro círculo. ¿Qué pasa si quiero seleccionar el polígono? En este caso justo hice un clic y lo encontré. Y ahí me dice, bueno, acá tenemos lo que es el polígono del medio. Otra forma de poder seleccionar y que Corel me diga, bueno, cuáles son las piezas, cuál es el comienzo, cuál es el final. En las propiedades hay un botoncito que se encuentra acá, que me permite seleccionar. Por ejemplo, si pongo, acá tengo seleccionadas estas piezas. Entonces cuando le digo, bueno, mostrame el inicio, o sea, dónde comienza esta mezcla. Y automáticamente me selecciona Corel cuál es la figura inicial. Y si yo le digo mostrar final, me indica cuál es la pieza final de esta mezcla. Y ahí me la señala. Y me dice, esta es tu pieza final. Entonces así como está, yo si quiero le puedo cambiar el color. ¿Qué pasa? Esta es otra mezcla nueva, a pesar que
parece que está todo en uno solo, son dos mezclas distintas. Y si yo le digo, bueno, mostrame cuál es el final de esta mezcla, ahí me va a señalar y me va a decir, bueno, la estrellita es el final de esta otra mezcla. Acá, por ejemplo, puedo tener más cantidad de objetos y acá puedo tener menos cantidad, porque como son totalmente individuales, yo las puedo trabajar por separado. Fíjense, muevo una, si aprieto Shift, ahí selecciono ambas figuras, pero si no, simplemente se mantienen ahí por separado. En otras versiones de Corel funciona exactamente igual, con la diferencia que cambia ligeramente la apariencia del icono. Acá tengo un circulito. Y acá donde tengo los efectos es la primera herramienta. Mezcla. Mantengo presionado. Me aparece también el símbolo prohibido y cuando me acerco al otro objeto y veo que se adhiere, ahí puedo soltarlo. Es exactamente igual. Y podemos disminuir o aumentar la cantidad de figuras que se generan entre la fusión de un elemento y el otro. ¿Alguna duda con esta herramienta? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, very good. Bien. Algo que puede ocurrir es que, por ejemplo, si nosotros lo vemos bien, se conectan y se crea como una línea recta entre una forma y la otra. No hay curvas entre medio. Si yo, por ejemplo, voy al menú Objeto y elijo la opción Separar Mezcla, vemos que acá me quedó la figura, la pieza final y la figura inicial. Entonces me quedó acá esta pieza, que ya dejó de ser una mezcla, porque fíjense que las propiedades cambiaron y las únicas opciones que puedo cambiar es, bueno, más allá de lo que es el contorno y el tipo de línea, yo puedo desagrupar estas figuras. Entonces me quedan la pieza como si hubiera hecho las estrellas todas una por una. Vamos a eliminarlos. Chauchis. Pero si yo, por ejemplo, quiero eliminar esta mezcla, acá fui a separar mezcla y podía trabajar con las piezas de manera individual, pero después tenía que ir borrando cada uno de los objetos que están en el medio. Si yo hago un clic en esta, bueno, por defecto este icono aparece, el tema es que como agrande el tamaño de la pantalla no se llega a visualizar, pero si no, a ustedes les aparece automáticamente. Este icono me permite borrar la mezcla. Al eliminar la mezcla recupero las figuras iniciales y la figura final, sin tener que después borrar las piezas que se encuentran en el medio. Acá lo mismo, cambia el icono pero es el último, borrar mezcla. Y ahí recupero las piezas como las tenía en un comienzo. Como les iba comentando, en el momento que se genera la mezcla, vemos que se conectan mediante una línea recta. Esa línea nosotros la podemos cambiar y la podemos reemplazar por un trazo totalmente distinto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de que sea un polígono, quiero generar un tipo de mezcla
Por ejemplo, quiero que siga este contorno. Entonces acá le doy un color base, un color más oscurito. Los mezclo. Vamos a hacerlo del mismo tamaño. Creo la mezcla, eso sí, lo tengo que tener ya creado. Y ahora le voy a decir lo siguiente, así como está, desde este botoncito que se encuentra acá, que son las propiedades para la mezcla, le digo, bueno, voy a hacer un nuevo trayecto. ¿Qué quiere decir un nuevo trayecto? No quiero que siga utilizando el trayecto que viene por defecto, que es una línea recta. Voy a hacer un clic en nuevo trayecto y ahora voy a elegir con un clic el próximo trayecto que va a continuar. Y por defecto me hace esto. No siempre se distribuye a lo largo del trazado que nosotros hayamos creado. Cuando pasa esto, yo digo, no, yo creo que se distribuya, que empieza acá y quiero que llegue hasta el final. Entonces, tengo que utilizar otro panel. No, ese no, el de acá al lado. Este botoncito que se encuentra acá, que me va a permitir mezclar en toda la ruta. Entonces de esa manera vemos cómo sigue el recorrido. Si yo acá le saco el contorno, podemos ver que genera esta mezcla. Si aumento más el contorno, para que quede cada vez más suave, fíjense que cuanta más cantidad de elementos haya, menos se nota que son círculos. Fíjense que si yo lo dejo en 40, 45, vamos a ponerle 25 mejor dicho, se nota acá estas pancitas indicándome que son todos círculos conectados. Pero si yo lo llevo por ejemplo a 60, fíjense cómo va quedando cada vez más suave. 80. Si yo esto le cambio por otro color diferente, queda de esta manera. Si activo acá la herramienta forma, fíjense que yo había trazado una línea, pero acá no me deja seleccionarla. ¿Por qué? Porque se encuentra, es parte de esta figura. Desde este botoncito podemos, desde acá, donde estaba la opción del trayecto, hacemos un clic en mostrar trayecto. Hice un clic derecho acá en el color para poder visualizarlo, ya que por defecto el trayecto no me lo va a estar mostrando. Entonces, una vez que me muestra el trayecto, yo lo puedo seleccionar y puedo manipularlo. Y puedo hacerle algunas mejoras. Y nuevamente, acá por ejemplo, que tengo el trayecto, lo puedo marcar y lo puedo ocultar. Y ahí tengo acá una pequeña mezcla. Entonces yo puedo crear distintas formas, ya sea con mano alzada o, bueno, obviamente con Bezier va a quedar un poco más prolijo. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta este punto? Depende de la combinación de colores que utilicen, también puede generar otro efecto diferente. Quizás si yo le cambio color por otro distinto, quizás no se note tanto. En cambio, si hay algún contraste, acá por ejemplo quedó muy buena la mezcla. Me genera tipo como un degradado, ¿sí? Que sigue un recorrido. Esto no lo podría hacer con lo que sería el degradado común. Se podría hacer, pero el resultado no sería el mismo. Ya que yo, por ejemplo, es más, vamos a probarlo.
sea, se podría llegar a crear algo similar, pero no quedaría bien. Vamos a hacerlo más grueso. Vamos acá en las opciones de pluma de contorno. Vamos a hacer que los finales de la línea sean redondeados. Entonces ahí ya conseguí una figura más o menos parecida. Todo va a depender acá la curva que yo le haga. Sí, entonces hasta acá conseguí la misma forma. Dentro de todo parecido. ¿Qué pasa con el degradado? Vamos acá. Relleno interactivo. Herramienta degradado. Y digo, bueno, quiero que vaya desde esta tonalidad hasta el amarillo. Punto número 1. Esto es un trazo. Entonces no me va a estar aplicando el degradado. Para aplicarle el degradado a los trazos, tengo que ir a menú objeto y convertir el contorno en un objeto. De esa forma, una vez que ya convertí el contorno en un objeto, ahí lo puedo rellenar. Y el relleno degradado simplemente me va a hacer una mezcla de las piezas, pero no puedo elegir y decir, bueno, quiero que haga un recorrido desde este punto y que siga todo el recorrido hasta el final. Eso no lo puedo hacer. Ya si quiero algo como esto, tengo que sí o sí hacer una mezcla. Esta sería una diferencia con utilizar el degradado. Bien, aquí. Vamos a hacer una captura. Y vamos a ver cómo trabajar esto. Clic. Y acá voy a hacer doble clic. Vamos a bloquearlo. Listo. Acá, para poder armar este diseño, fíjense que tenemos bordes redondeados. Así que lo más sencillo va a ser directamente con un rectángulo. Y le redondeamos los bordes. Recuerden que en este caso las 4 esquinas están redondeadas. Así que el candado en las propiedades, para cambiar y modificar lo que es las esquinas del rectángulo, el candado tiene que estar cerrado. De esa manera, cuando cambiamos un valor, me va a estar cambiando todo por igual. Hasta acá lo que es el fondo tiene un color uniforme. Da la impresión que acá es un poco más oscuro y acá un poco más claro, pero es mínima la diferencia de los tonos. Después se puede hacer un degradado. De esta misma pieza haremos una copia y con Shift y arrastrando desde el centro lo vamos a achicar un poquito. Como les había comentado antes, o sea, dependiendo, si yo por ejemplo deseo que esta distancia del borde externo sea igual tanto en los laterales como en la parte superior e inferior, entonces ahí tenemos que trabajar con lo que es la herramienta de escala. En ventanas acoplables, desde transformar, ahí tenemos que hacer uso de la herramienta tamaño, donde yo le puedo indicar cuánto es que se va a estar achicando. Entonces, al asignarle un valor fijo, podemos controlar que la distancia de arriba y abajo y de los laterales sea exactamente la misma. En este caso, a mí mucho no me preocupa que sea igual, ya que si lo visualizamos vemos que acá, en la parte superior y en los laterales no es exactamente la misma distancia. Entonces, una vez que hice una copia y lo achiqué un poquito, más o menos ahí, con la misma tecla Shift me voy a posicionar en el punto superior y lo voy a achicar un poquitito. Ya podemos ver cómo se achica tanto de arriba como de abajo.
Antes de continuar cualquier cosa, vamos a ponerle práctica 25. Estos que están acá son simplemente círculos, así que no los voy a armar con Bézier, voy directamente con la herramienta elipse y ahí lo armo. Este rectángulo le vamos a cambiar el grosor para que quede de esta forma. Lo que es el valor del contorno, eso ya va a depender del tamaño como estén trabajando ustedes. Así que recuerden que no necesariamente tienen que usar los mismos valores que coloco yo. Voy a ponerle 6. Y vamos a probar con 5. Ahora cómo queda con 5. Me gusta más con 5. Y después los voy colocando. Hacemos una copia. Puedo colocar una línea guía como para asegurarme que quedaron correctamente alineados, que están bien en el centro. Si de repente yo quiero, supongamos que los coloco de este lado, entonces quizás yo no sé a qué distancia del borde se encuentra, ya que acá estos dos sí, puedo controlar que queden exactamente al mismo nivel. Vamos a ponerle acá un color de borde. Entonces puedo ver que están correctamente alineados. Joya. Pero, ¿qué ocurre con los que están del otro lado? Al momento de posicionarlos, ahí por ejemplo, si yo los comparo veo que acá se encuentran más metidos que acá. Entonces yo tendría que ir más o menos moviéndolo, desplazándolo y acomodándolo manualmente. Para no tener que hacer eso, acá voy a trazar una línea guía en el medio. Y nosotros, recuerden cuando habíamos hecho el ejercicio del diseño ornamental, que habíamos estado utilizando líneas guías y después escalamos los objetos para que se haga una copia. En este caso, yo voy a cambiar el eje, lo voy a colocar justo acá. Voy a hacer una copia de estos objetos. Y los voy a trasladar. Obviamente, y acá, fíjense con la tecla control presionada, ahí los trasladé. Entonces, esta línea guía que se encuentra en el medio me sirvió como referencia para poder hacer el duplicado. Entonces acá, hice un clic, posicioné el objeto acá, copié y pegué los circulitos. Vamos a colocarlo acá en el centro. Ahí está, ahora sí. Porque había colocado los anteriores sin copiarlo. Va de vuelta. Primero los copio, los pego y después cambio el eje de rotación. Ahora sí. Control presionado, selecciono uno de los ejes y lo desplazo hacia el costado. Y ahí quedan. Entonces, de esta manera ya sé que quedan a la misma distancia con respecto de el recuadro que se encuentra adentro, ¿sí? No tuve que andar con el teclado moviendo de a poquito, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Quedaron exactamente posicionados a la misma distancia y a la misma altura. Y acá lo hice muy junto. Vamos a moverlo un poquito más para abajo. Marco los dos juntitos y los voy cambiando. Ahora sí. Siempre ir guardando de a poquito.
Pueden trabajar con las capas, no se olviden desde ventanas acoplables, objetos o el administrador de objetos, ¿sí? Tengan presente siempre este panel. Y aquí nos vamos a encontrar que hay muchas piezas, como por ejemplo esta figura que se encuentra acá, los botones. Podemos ver que hacen como un efecto de desenfoque hacia adentro. Si bien nosotros podemos, por ejemplo acá, este botón también, tiene como un degradado en el centro. Nosotros podemos hacer degradados. Si yo, por ejemplo, agarro un rectángulo, voy a redondear un poquito acá los bordes. Ahí estarían. Vamos a hacer un duplicado. Vamos a hacer el degradado. Vamos a poner degradado radial. Acá tengo el degradado y yo puedo modificarlo y cambiarlo de posición. Fíjense que acá tengo como un punto de luz y acá también puedo cambiarlo y crear un punto de luz. De esta forma. Pero acá está como más definido, más resaltado. E incluso acá podemos ver que este reflejo, este destello que se encuentra acá, tiene exactamente la misma forma que la figura. En cambio, acá yo tengo un rectángulo con bordes redondeados y al haber usado el degradador radial, acá me genera un círculo. O sea, no es un rectángulo también con bordes redondeados, simplemente es un círculo. Entonces no queda muy similar. En cambio acá, si yo tengo esta figura, vamos a estirarla un poquito. Entonces ahí ya tengo la forma. Vamos a ponerle acá un color negro y acá un color gris. Y lo voy a mezclar. Recuerden el tema del orden. Si supongamos que yo lo invierto, vamos a ponerlo acá. Y digo, bueno, vamos a poner este más chiquito. Fíjense que ocurre esto. Tengan cuidado, eso es un tema de orden. Significa que estos objetos, el que yo quería que quede delante, me quedó en realidad detrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle el orden. Desde orden, delante de, y le puedo indicar delante de qué elemento lo quiero. Acá, como podemos ver, parece que la mezcla no estaría funcionando. Pero, ¿qué ocurre? Esta figura tiene un contorno negro. Entonces, la mezcla tiene demasiados pasos, o sea, son un total de 20. Y al tener el contorno negro no se puede visualizar correctamente la mezcla. Entonces, otro detalle también, más allá del orden, es el contorno. Ahí le saco el contorno. Al haberle sacado el contorno, ahora sí podemos visualizar sin ningún problema la mezcla que se está generando entre un objeto y el otro. Entonces, esto no lo podemos armar con el degradado. Simplemente tenemos que hacer una mezcla. Lo que tiene bueno es que yo puedo cambiar de posición. Y decir, bueno, quiero que el destello esté en esta posición, o esté acá, o esté en esta otra. En este caso, la posición correcta sería acá arriba. Si por algún motivo necesito modificar la figura del fondo, fíjense que al ser tantas piezas es un poco más complicado tratar de encontrar cuál es la que se encuentra abajo de todo. Entonces no nos olvidemos que podemos seleccionar e indicar, bueno, cuál es el final y cuál es el inicio. Mostrame el inicio y ahí recién me seleccionó el círculo que está abajo de todo. Y ahí lo puedo modificar. Ahí estaría.
Tengan presente que si colocan pocos valores, se va a notar la mezcla entre uno y otro, así que asegúrense que quede suavecito. Fíjense que de lejos ni se nota. Otra cosa que les va a pasar mucho con la mezcla. Yo acá hice el botón y lo coloqué en esta posición. ¿Qué pasa si lo quiero llevar? Si yo agarro desde acá, al trasladar, se desarma. Entonces, para no tener que preocuparme de seleccionar toda la pieza o seleccionar desde acá en el medio, seleccionamos todo y lo agrupamos. Porque parece que es toda una sola pieza, pero no tengo que olvidarme que yo tengo dos figuras acá. Entonces las selecciono y las agrupo para que no se me pierdan en el camino. Y ya tengo el botoncito. De la misma forma que se acaba de diseñar, hay que hacer el resto de los elementos. Así que vamos por partes y vamos a hacer estas piezas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, very good. Bien, aquí tenemos vamos a hacerlo. Este es como una especie de gris muy clarito que se encuentra acá atrás. Y acá adentro vamos a hacer una copia y lo voy a achicar un poquitito más. El de adentro sí tiene un degradado de gris oscuro a blanco, pero vamos por partes. Voy a rellenarlo acá primero de blanco todo. Ahora este de negro. Este que está acá, un gris súper claro, y le saco el contorno. No me tengo que olvidar de este detalle, ya que el contorno viene incorporado por defecto. Mezcla y de acá lo mezclo con este otro y ahí se generó esta mezcla. Quizás me va a convenir un poquito ahí estaría, no tan, un gris no tan claro. Bueno, acá le podré dejar un gris clarito. Lo achiqué mucho. Ahí está. De este mismo hacemos una copia. Y voy a hacerle el... a ver cómo queda de lejos. No me gusta cómo queda de lejos. Voy a agregar a esta mezcla para que haga así como una especie de efecto de desenfoque. Yo tenía un círculo por acá, pero se ve que se me borró. Así que voy a hacer una copia y voy a
hacerle al degradado. Era un gris más o menos oscuro y acá blanco. Un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Ahí estaría. Entonces ahí quedó un poquito, parece como que está iluminado. Vamos a probar acá, quizás no tan blanco, ligeramente gris, para que se resalte este borde blanco, para que resalte todavía más. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí lo tengo. Este es un triángulo, así que con el polígono, 3 puntas. Y lo giramos. Bueno, para el otro lado. Antes de posicionarlo nuevamente estos elementos, acá tengo muchos elementos. Tengo un objeto acá, otro objeto acá. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, lo agrupo para no perder nada. Y luego continúo con el diseño. Ahora está agrupado, esto lo puedo alinear. Me da la impresión como que está un chiquitín más hacia la derecha, no tan centrado. Un poco más pequeñito. Nuevamente agrupamos y no se olviden de ir guardando cada tanto. Tengan presente que cuando estamos usando una mezcla estamos creando varias figuras, o sea, varias piezas. Acá vamos a bloquear algunos elementos para no moverlos accidentalmente, por eso la importancia también de las capas, ya que estás, en vez de bloquearlas, si las tuviera en una capa, bloquearía esa capa directamente. Esto en proporción a este tiene que ser un poco más pequeño. Ahí lo tenemos. Al haber tantas piezas fusionadas, puede ser que en algún momento la computadora se ponga un poquito pesada, un poquito lenta. Vamos a redondear. Ahí tenemos los bordes redondeados. Va a ser un efecto similar al que hicimos acá. Así que vamos a hacer varios. Acá tenemos uno, acá tenemos otro. Fíjense en el detalle que yo, por ejemplo, si yo lo dejo así como está, sin relleno, cuando le dé acá un relleno, por ejemplo, negro, perdí la otra pieza. Por eso es importante darle un color base, ya sea blanco, gris o el color que quieran. Fíjense que ahora le pongo el color negro y puedo visualizar sin ningún problema el rectángulo que tengo por encima. Vamos con Shift, voy a checar un poquitito. Y aquí, este lo voy a hacer un poco más grande. Vamos a hacer una copia y un poquitito. Listo, porque necesito este color clarito para mezclar con un gris oscuro y después este es el que va a tener el relleno negro. Vamos a ponerle un gris súper clarito y le voy a sacar el contorno a todos estos objetos y los voy a empezar a mezclar, este con este y este último con este otro.
puedo hacerlo al revés. Vamos a empezar a mezclar este objeto con el blanquito. Así es más fácil para poder cambiarlo. Recuerden que con Shift presionado, cuando cambian un transformador, automáticamente estamos cambiando todo el alto completo. Y acá lo agrupamos. Bien, este en realidad no lo tendría que haber hecho hasta no tener el color del fondo que se encuentra acá, como para tener una idea de más o menos qué nivel de gris necesito. En este caso el relleno simplemente es un degradado lineal, así que un relleno interactivo, degradado. Vamos a cambiarle la orientación, este para acá y este para acá abajito. Doble clic. Recuerden que para poder añadir colores hacemos doble clic en la línea finita que se traza acá, hacemos doble clic y ahí ya puedo añadir otro color distinto. A ver ahora. Me quedó enorme. Ahí se nota el borde blanco, pero esto tendría que ser un toquecito más oscuro. Las tonalidades, eso lo van a manejar ustedes. Si quieren el tono un poco más oscuro, más claro. Ya que dependiendo también de cada monitor, eso puede ir variando. Se va guardando acá. Cuadraditos, bordes redondeados. Vamos a aplastar un poco. Ahí está. Nuevamente le doy un color de relleno. Vamos a hacer una copia. Y de este otra copia más. Sacamos el contorno.
y acá un degradado. Lo que tiene de bueno es que una vez que armamos uno, no hace falta que hagamos de cero el otro, igual que acá. Una vez que armamos uno, lo vamos duplicando. Acá en el diseño, recién ahora que me estoy acercando, estoy viendo, da la impresión como si estuviera, como fuese un botón 3D. Y acá tiene como una sombra, que ahora se ve de lejos, se aprecia mejor. Y también se podría probar, a ver si sale con, a ver cómo quedaría con una mezcla. Vamos a probarlo. Tenemos acá una figura con el borde redondeado, más o menos así, y después tenemos esta otra pieza ahora vamos a hacer, a ver si me deja hacer la mezcla. Bien. Vamos a aumentarlo y no queda muy bien. No le da ese efecto. Vamos a soltarlo sin mezcla. Simplemente el degradado. No. Bueno, lo voy a dejar así. Vamos a agruparlo. A mí quedan los botoncitos iguales. Podría terminar, le armo toda esta pieza y después cuando lo duplico, ahí lo cambio. Colocamos acá una línea de 2 puntos. Fíjense que cuando están trabajando con esta herramienta, si yo me desplazo un poquitito hacia la izquierda o un poquitito hacia la derecha y no tengo una línea guía de referencia, me va a quedar, va a tener una pequeña, como que no va a quedar derecha, va a quedar un poquito desviado, con un pequeño ángulo.
Si mantengo presionada la tecla Shift mientras estoy dibujando, ahí consigo una línea recta, sin necesidad de tener que crear una línea guía. Recuerden que esto es una línea, así que si lo quiero rellenar, clic derecho en el color. Después acá, para hacer la línea horizontal, lo mismo. Con esta misma herramienta, mantengo presionado donde quiero el primer punto y con la tecla Shift, ahí me aseguro que quede una línea totalmente recta. Acá se va a trazar una línea guía para saber más o menos tiene que ser un poco más pequeña. Listo. Si es necesario, usamos la herramienta de alineación para asegurarnos que los elementos están correctamente alineados. Entonces vamos a utilizar acá, vamos a probar centro vertical, agrupar. Y acá vamos a alinearlo también. Horizontal. Y lo agrupamos nuevamente. Y agrupar. Ah, no, agrupar no. Porque me falta algo. Copiar y pegar. Listo. Y acá yo quiero alinear este objeto con este otro, así que selecciono este objeto primero, Shift, un clic en la línea horizontal y cuando voy a las opciones de alinear, ahí los centramos, ¿sí? Recuerden que si yo quiero alinearlos con un elemento en específico, ese elemento tenemos que seleccionarlo al final de todo. Entonces Corel interpreta que el último elemento seleccionado es el que va a tomar como referencia para alinearse. Acá agrupamos y acá también agrupamos. Este mismo lo podríamos usar también acá, pero acá es ligeramente diferente. Acá no tiene degradados ni nada, simplemente una mezcla entre dos recuadritos. No se olviden, le sacamos el trazo y después lo mezclamos. Agrupamos aquí. Vamos a usar una Arial Narrow, que es un poco más finita.
Y de este mismo una copia. Vamos a hacer este de acá adentro. También rectángulo con borde redondeado. Y como veníamos haciendo antes, tenemos como un color clarito. Vamos a pintarlo de blanco. Un color clarito adentro. Perdón, adentro un gris un poco más oscuro. Otra copia. Y adentro el color negro. Y la mezcla se va haciendo de a poco. Sacamos los trazos. Bueno, quizás después. Después de hacer la mezcla. Para no perderlo. Un poquito. Ahí está. Mezcla este blanco con este gris. Y ahora sí. Chuchis. Y ahora mezclamos este negro con este gris. Fíjense cómo queda así como desenfocado. Si no puedo identificar cuál es el último elemento, acá por ejemplo tengo todo seleccionado, recuerden que acá son dos mezclas, esta es una mezcla y esta que está atrás es otra. Entonces desde acá seleccionamos cuál es el inicio para que lo marque. Y ahora lo mismo, hago un clic en esta sección y le digo, bueno, mostrarme cuál es el inicio. Y acá agrupamos. Estos me quedaron un poco grandes, así que vamos a achicarlos. Ah, no tanto. Mira. Para hacer estos botoncitos, nuevamente rectángulos con bordes redondeados.
Una copia. A ver. Vamos a poner los colorcitos. Y probamos la mezcla, a ver si es necesario otro objeto para que quede en el medio. Pues, a ver, este tono, no, porque yo creo que sea más claro, pero acá quiero que sea un poco más oscuro, entonces necesitaría una figura intermedia. Vamos a soltar esta mezcla, y necesitaría de este mismo otro más. Entonces ahí mezclaría estos dos y después este con este. Y de esta segunda mezcla vamos a elegir el inicio. Vamos a hacerlo un poco más oscuro. No, no me gusta cómo queda. Este que está acá voy a sacarlo. Voy a deshacer esta mezcla. Me quedo solo con esta. Ahí está. Y este simplemente lo voy a dejar acá, como un reflejo. Porque no se está mezclando con ningún otro elemento. Es como un efecto de brillo. Voy a agrupar esto, así no se me pierde, y después de esto acá arribita, como un reflejo. Agrupamos y vamos a colocar los elementos. Bueno, este pequeño rectángulo se está repitiendo, así que vamos a rellenarlo y lo vamos a colocar. Agrupamos nuevamente y vamos a escribir el texto. Upa, un poco grande la fuente. En este caso yo quiero que el texto quede alineado en la parte inferior con esta figura. Yo acá la agrupé, la voy a desagrupar. Y ahora, así como está, voy a agarrar esta letrita, una Arial Narrow bien finita, a alinear, y con Shift marco el último objeto. Le voy a decir quiero alinearlo en la parte inferior, que se vaya ahí al borde inferior. Un chiquitín apenas más grande.
De este mismo voy a hacer un duplicado. No, cualquier cosa. Ahí está. El estilo del número, eso va a depender del tipo de letra, ya que hay una fuente que, por ejemplo, el número 1 lo deja de esta manera. El diseño, como un palito. Ups. Muy bien, ahora vamos a duplicarlos. Podemos duplicarlos o, si no, copiar y pegar y colocarlos al lado, que para que queden al mismo nivel, pero es indistinto, esto se puede duplicar. Total, después tenemos las opciones para alinear los elementos, pero si yo ya hago todo prolijo de entrada, vamos a trazar una línea guía y vamos a duplicar este elemento y le voy a decir, bueno, voy a tomar el centro del objeto y lo voy a colocar detalle, encajar en líneas guías aquí. Y ahora cuando lo duplique van a estar uno al lado del otro. Control D, lo agarro desde el centro, vamos a colocarlo más o menos por acá. Ah, estaba bien en mayúscula. Acá da la impresión, sí, que el texto es más pequeño, porque es muy grande. Ahora acá 4. Ahí puede que quede un poquito mejor. Y después se van agrupando. ¿Cómo vamos con el estéreo? ¿Hay algo que no se entienda del proceso? Ya prácticamente me falta poquito para terminarlo. Solo este rectángulo de abajo y ya lo tengo. Los colores no coinciden para nada con el terminado, pero por lo menos entre ellos hay armonía de color.
Bien, very good. Bien. Ah, no le di color al... Vamos a desbloquearlo. No, estaría. Vamos a volver a bloquear. Listo. Esta parte de acá es un rectángulo, como lo venimos armando. Bueno, vamos a alinear los objetos. No están alineados. Ahora vamos a alinear estos. Ahí va uno. Y acá va el otro. Voy a poner en color negro y mezcla. Pic. Bien, acá por ejemplo yo tengo los objetos uno encima del otro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga esto? Voy a estar seleccionando todo. Entonces, en estos casos me conviene tener la herramienta de administrador de objetos, o sea, este panel, para poder visualizarlo. Y ahí tenemos el rectángulo. Entonces, desde acá lo puedo seleccionar. Fíjense que simplemente hice un clic en el rectángulo y ahí ya se seleccionó esta figura. Voy a desplegarlo. Vamos a hacer un clic acá en la mezcla. Y ahora sí, ya lo puedo desplazar. Vamos a ponerle orden detrás de... A ver, estos que están acá. A ver, ahora. Ahí lo tengo. Y este tono de color más oscuro. No tanto para que resalten el borde de los botones. Ah, me faltó... Me quedó uno afuera. Vamos a seleccionar. Ah, estaba de este lado. Bueno, ya que estoy acá, voy a cambiar el orden desde acá. Listo. Ah, me falta la información adentro. Eso es simplemente el texto.
Y ahí estaría. Estos botones un poco más para arriba. Y listo. Bien, creo que no me falta más nada. Chau. ¡Ah! Elementos bloqueados. ¿Dónde está el fondo? Acá están. Churchis, churchis. Ahora sí. Listo. Y ahí quedó mi diseño. Lleva tiempo, quizás no tanto como en el caso de las mallas, que es un poco más complicado tratar de que el color quede exacto. Pero dentro de todo la herramienta deja un muy buen efecto. Siguiendo con la herramienta de mezcla interactiva, vamos para abajo. Tenemos acá, por ejemplo, la práctica 27, donde tenemos este efecto de perspectiva. Y acá hay un detalle. Me dice que trazando simplemente dos líneas, acá en el terminado, trazando dos líneas, no con Bezier, ya que vamos a hacer uno nuevo. Recuerden que si usamos la herramienta Bezier, en el momento que trazamos una línea, después hacemos un clic y estas se están conectando. Así que vamos a usar la línea de dos puntos, mantenemos presionado y arrastramos. Una vez que ya tenemos la línea lista, me voy a ir con mezcla. Me posiciono en una línea y voy a la otra. En el caso de las líneas, como no tienen un relleno sólido, simplemente son líneas muy finitas, puede ser que nos cueste un poquitito tratar de hacer la mezcla. Fíjense que acá, en el momento que se pega automáticamente, ahí soltamos. Y ya me generó acá la mezcla. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer acá. Bien. Puede ser que en algún momento les pase esto, ¿sí? Porque si es exactamente igual, o sea, las líneas son iguales, si yo me posiciono acá, borro, y si me posiciono acá, y esto lo elimino, es exactamente igual. Son dos líneas que se están cruzando una con otra, pero el resultado de la mezcla es diferente. Cuando yo mezclo esta línea con esta otra, obtengo este resultado, pero si yo mezclo esta línea con esta otra, obtengo este resultado. Porque todo influye en el orden, no solamente si el objeto está por encima o por detrás, sino que en el caso de las líneas, la dirección en que estas líneas se van a dirigir. Si yo me fijo en estas líneas, voy a hacer un clic, voy a primero sacar, acá voy a eliminar la mezcla para que me lo vean bien. Voy a hacer un clic con la herramienta selección, pero ahora voy a agarrar la herramienta forma. Con la herramienta forma vemos que hay dos flechitas.
Y esta flecha me indica que tiene una dirección hacia abajo. Quiere decir que yo mantuve presionado acá, este es el primer punto, y arrastré en esta dirección. Y este es el último punto. Con la misma herramienta forma voy a hacer un clic en la otra línea. Y acá vemos que acá empezó el punto y se dirige en esta dirección. ¿Qué pasa con este? Voy a dejar la mezcla así como está. Con la herramienta forma hago un clic. Vemos que es lo mismo. Esta flechita apunta hacia esta dirección. Y cuando haga clic acá, vemos que se invierte. Tengo el punto inicial de este lado y va en esta dirección. Entonces, por ese motivo, el acabado es diferente. ¿Qué pasa? Yo esta dirección la puedo cambiar. Y puedo decirle, bueno, en vez de que vayas desde esta punta hacia la derecha, puedo cambiarlo y decir, bueno, ahora quiero que vayas hacia la izquierda. Para eso tengo que tener la herramienta forma activa, o sea, la herramienta seleccionada, y desde las propiedades tenemos un botoncito que me permite cambiar esta dirección y decir, bueno, en vez de que este sea el punto inicial, ahora el punto inicial va a ser el otro. Hacemos un clic y al invertir la dirección, fíjense que obtengo el resultado esperado. Más que nada porque les va a pasar. pasa muchas veces. Vamos a cambiar la dirección de la hoja así queda mucho mejor. Vamos a agarrar este punto. Y esto un poco más para arriba. Listo. Y vamos a hacer los circulitos. Un círculo más grande. Tiene un relleno degradado. En este caso no tiene mezcla ni nada. Simplemente un degradado. Un degradado radial. El punto de luz. Es como que la luz viene en esta dirección. Y por eso apunta sobre estos objetos. Y obviamente como la luz viene de esta dirección, la sombra se proyecta de este lado. En el caso de la sombra, vamos un chiquitín más para abajo. Por ejemplo, acá me dice crear dos circunferencias con la herramienta elipse, rellenarlas con un relleno de grado radial para después situarlas por encima de la superficie creada. Y me dice crear dos elipses. Entonces acá vamos a relleno interactivo y vamos a cambiar lo que es la dirección del punto de luz. Voy a sacar el contorno. Y acá. Yo puedo hacer, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Puedo hacer una sombra donde tengo las herramientas. Acá tengo la herramienta sombra. Y recuerden, cuando usan la sombra, si yo mantengo presionado sobre el centro del objeto y arrastro, esta sombra se está proyectando justo detrás. Es como si estuviera en una pared. En este caso, yo tengo que usar la base del círculo para poder arrastrar y generar ese efecto de sombra. Entonces, ahí lo tenemos. La diferencia con respecto al terminado es que, en este caso, si nos fijamos bien, la sombra se coloca justo atrás y vemos que no hay nada acá en este punto. Por el contrario acá, si yo uso la herramienta sombra, tengo sombra de este lado y también tengo sombra en esta posición. ¿Sí? Porque la sombra está viniendo desde arriba, está ligeramente inclinado, pero la sombra inicial viene desde arriba
Y yo después le estoy dando como una deformación para que se estire. Entonces, si quiero que quede como se encuentra en el ejercicio, lo que tendría que hacer es, voy a eliminar esta sombra, y haría simplemente un círculo, una elipse, y rellenarlo de color negro. Le cambio el orden y ahí lo tengo. Obviamente, a diferencia de lo que es la sombra original con la herramienta sombra, yo puedo controlar el nivel de desenfoque. En este caso no, va a quedar una sombra con los bordes bien remarcados. ¿Qué pasa si yo quisiera hacerlo de esta forma y decir, bueno, pero quiero que se genere un pequeño efecto de desenfoque? Lo que se puede hacer es lo siguiente. Podemos hacer uso de la herramienta mezcla. Este lo rellenamos de blanco. Voy a sacarle el contorno. Y hacemos una mezcla. En este caso, como el relleno está blanco, voy a... Lo único que me va a generar como una especie de mancha en algunas partes, porque no tiene transparencia. O sea, sería el único detalle. Pero si yo no tuviera nada de base, suponiendo que esto no está, vamos a colocarlo acá. Entonces, fíjense cómo se hace el desenfoque. Pero, como deben estar colocados en la superficie, obviamente con la mezcla no quedaría bien. Pero para que lo tengan en cuenta, para otro diseño donde sí se pueda colocar. Lo agrupo, lo duplico y lo voy a hacer más pequeño. Y ahí tenemos como un efecto 3D. En el caso de la ilusión óptica, los dos objetos son iguales. Pero acá lo achicamos un poquito, hicimos trampa. Este es bien sencillito, pero después de este mismo, acá les explica cómo es lo que vimos en un principio, cómo usar la herramienta de mezcla. Y hay un ejercicio que... ¿Dónde están? ¿Se me perdieron? Ah, acá están estos. Estos también son con mezcla interactiva. Nos muestra el diseño terminado y las figuras que nosotros tenemos que crear. Una línea y la forma como va a quedar. Nuevamente, acá hay que tener mucho cuidado con la dirección, o sea, el orden de los objetos, cuál va a estar delante, cuál va a estar detrás, y después la dirección que va a tener cada una de las líneas. Eso, hasta que no hagamos la mezcla, no nos vamos a dar cuenta cuál es el elemento que tenemos que dibujar primero, cuál es el que va después y en qué dirección tiene que ir cada uno. ¿Alguna duda hasta aquí con este ejercicio? Ese fue recortito en comparación del otro, que nos llevó toda la clase. Dime, Erika. Profesora, entonces la tarea es 25 y...
Igualmente se los voy a dejar anotado cuando suba el video. No se preocupen por eso. Ahí sería. Entonces, empezando. 25. 27. Bueno, el 28 no, porque es... Sí, sí. Eso lo pueden hacer como práctica si quieren. Ahí. Y el 30. ¿Sí? El 30 son varias formas. Los otros ejercicios son muy cortitos, pero para que no sea demasiado, pues ya el primer diseño que hicimos acá, ese les va a llevar bastante tiempo. También los otros son cortitos, se pueden hacer rápido, pero este les va a llevar un poco más de tiempo. O sea, para que no sea demasiado, les voy a dejar solamente esos.